Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Muy buenos días tengan todos. Oigan, yo soy Amin Anchondo y como cada jueves me da muchísimo gusto el que me estén acompañando, el que me seleccionen, el que me hagan el favor entre todas las personas que están disponibles para ustedes para informarse, que seleccionen este espacio. De verdad, lo trato de hacer con la mayor honestidad, con la mayor imparcialidad, pero sobre todo dando datos, dando información que nos ayude a todas las personas pues, a tener nuestro propio criterio. Yo creo que los medios de comunicación deberíamos de limitarnos muchas veces a dar la información tal cual, ¿no? Los datos duros y no tratar incluso de jugar con datos para hacer parecer otras cosas. Y eso, al final, creo que el mejor objetivo que yo creo que podemos tener como analistas, como periodistas o como comunicadores, pues es que ustedes, que tú que me estás escuchando, generes tu propia opinión sobre los temas que aquí tratamos, ¿no? Vivimos hoy en un país ya mucho más politizado que antes. Yo creo que ese es uno de los grandes logros que ha tenido lo que denomina la Cuarta Transformación. El gobierno de Andrés Manuel politizó a mucha gente. A donde vayas está hablando de política, a donde vayas está hablando de cambios, a donde vayas está hablando sobre qué era mejor o qué va a ser mejor en el futuro, etcétera. Entonces esta etapa nacional, que creo que es una evolución positiva, mientras más personas nos politicemos, mejor política vamos a tener, mejor análisis vamos a tener y eso nos va a ayudar a todos. Bueno, si esta politización de la ciudadanía mexicana viene acompañado con información real, porque tristemente nos tocó una etapa de politización donde pues también llegaron las fake news, ¿no? Donde también todo el mundo puede crear una mentira, donde todo el mundo puede crear una falsa nota, un falso PDF, circularlo por grupos de WhatsApp, etcétera. Entonces llegó acompañado de un efecto que en el mundo todavía no sabemos cómo se va a controlar o qué es lo que va a pasar, ¿no? Uno le denomina la era de la posverdad, otros simplemente hablan de las fake news. Pero esto entró en una etapa donde México está mucho más politizado que antes y esa responsabilidad de hacer las cosas mucho mejor, de dar información veraz, de dar información imparcial, que tratemos de que se sepa la realidad o la verdad de las cosas, pues es una chamba que tenemos que hacer los que tenemos la oportunidad de estar en este micrófono, de tener un espacio de divulgación y ojalá todos mis compañeros, no nada más de esta empresa, sino de todas las empresas que se dedican a brindar información, tomen esta responsabilidad. Yo en lo particular siempre inicio mi programa agradeciendo a Grupo GRD por darme la total y plena libertad de lo que se dice aquí y me hago totalmente responsable de todo lo que digo, de todo lo que se habla, de quién invito, de cómo pregunto, etcétera, y eso la verdad es que se agradece infinitamente porque no es cualquier cosa. Y yo sé que todos los que me están escuchando entienden de lo que estoy hablando y siempre estaré muy agradecido, así como con el equipo de producción, con todo el equipo que hace posible este programa y pues con todos ustedes que me seleccionan para poder informarse un poquito. Oigan, pues esta semana, también ayer platicaba con una persona que se acercó y me dijo que me escuchaba todos los jueves, le mando un gran saludo. Le digo que es imposible resumir todo lo que pasa en un país, en el mundo, en una hora. Trato de dar lo que considero más importante, pero bueno, esta semana en México hemos hecho historia. Creo que, y no sé si ustedes qué opinen, a ver, también los que están viéndome a través de redes, pero sí hay un sentimiento de mucha esperanza en la gente, de mucho orgullo por lo que estamos viendo, ¿no? Por el simple hecho de que tengamos a la primera mujer presidenta de este país. Creo que nos llena de orgullo a muchas personas y sobre todo de mucha esperanza. Y lo hablo de todos los partidos políticos, ¿eh? Yo he visto panistas, he visto priistas, he visto gente de otros partidos políticos, porque pues, Morena, obviamente, pero con mucha esperanza del porvenir en México. Y eso, la verdad es que nos habla bien, nos habla de algo positivo, nos habla de un país que puede ser mucho mejor de lo que ha estado siendo en los últimos años.
porque nos ha ido bien en los últimos 20 años en este país. Hemos tenido etapas de mayor o menor crecimiento, pero nos ha ido bien relativamente, ¿no? Si nos comparamos con países de América Latina, si nos comparamos con países de Europa, pues México ha tenido un rumbo constante, ¿no? Y en los últimos 6 años, pues cambió el rumbo hacia otro lado, pero también para positivo. Y esto es algo que pues es de aplaudirse para todas y todos. Y antes de entrar al análisis tal cual de la toma de protesta y todo lo que sucedió esta semana, me gustaría iniciar leyendo la columna que escribí para el Heraldo de Chihuahua, que dice: enhorabuena, presidente. Para algunos llegará el feliz día que esperaron durante mucho tiempo, pero para la gran mayoría de este país se acaba una era de lucha y esperanza. Lo expreso de esta forma porque nadie puede negar que este personaje de la política mexicana marcó una época y además se despide con una enorme popularidad entre los mexicanos. Aún, entre muchas opiniones encontradas, yo podría calificar este gobierno como positivo para nuestro país. Sé que me van a juzgar muchísimo por decir esto, pero tengo datos que respaldan mi argumento. Comienzo este breve resumen mencionando los grandes errores que, en mi opinión, cometió como presidente. La militarización de las aduanas, aeropuertos y empresas del Estado. La eliminación de la evaluación de los maestros con la reforma educativa que se hizo al inicio del sexenio. La narrativa polarizadora y los errores cometidos en materia de salud. Es innegable que estos fueron, para mí, los grandes fallos de la administración. Errores que todos los gobiernos cometen, pero que nunca se atreven a admitir porque es políticamente incorrecto. Sin embargo, algunos de estos errores nos costarán mucho en el largo plazo. También es importante señalar que este gobierno tuvo muchísimos más aciertos y resultados positivos. Me atrevería a decir que un 70% fueron logros o avances y un 30% fueron fallos o retrocesos. El debate estaría en qué tan graves o significativos son estos, pero esas discusiones nunca nos llevan a nada. Lo cierto es que la mayoría del país está satisfecha con el gobierno, con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Perdón. Tan es así que en días pasados El País, periódico español de gran prestigio, publicó una encuesta en la que mostraban que hasta el 73% de las personas que se identificaban como simpatizantes del PAN también aprobaban al gobierno actual, ahora gobierno pasado. Ese dato es coherente con los resultados electorales que hemos visto, aunque aún haya personas que insistan en la narrativa que se robaron la elección. La reducción de la pobreza, la inversión en el Tren Maya, el corredor transísmico, las refinerías, las nuevas carreteras en el sur del país, el manejo prudente de la deuda, el respeto a la autonomía del Banco de México, los presupuestos equilibrados y los cambios culturales en la política mexicana son algunos de los logros más evidentes en mi perspectiva. De muchos de ellos ya he hablado en columnas anteriores con mucho mayor detalle. Hoy tenemos a un expresidente que se va con honores y con la población extrañándolo. Esto no había sucedido en muchísimos años en este país, quizá incluso en siglos. Se cierra así un capítulo histórico de un personaje que fue congruente con sus objetivos desde el principio. Basta con escuchar el discurso que dio cuando intentaron desaforarlo para darse cuenta de que su visión se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. La congruencia es un valor que se había perdido en la política mexicana y que evidentemente es muy rentable. Mis respetos para lo logrado por el presidente Andrés Manuel. Espero que la lección que dio al país sea verdaderamente aprendida por todos los que participamos de alguna u otra forma en política. Las mentiras que distorsionan la realidad no funcionan. La gente es muy inteligente y sabe lo que realmente quiere. Esperemos que la transformación que se logró, ya sea objetiva o simplemente de conciencia, como lo prefiera ver cada quien, sirva para entrar en una nueva etapa nacional donde tengamos un mejor país para todas las personas que vivimos en él. Enhorabuena, presidente. Esa fue esta columna que salió el lunes, este lunes en el Heraldo impreso. La escribí desde la semana pasada y pues todavía era presidente Andrés Manuel ese día, ¿no? Pero por eso hablo en tiempo real, digamos, ¿no? Para los que dicen que les siguen diciendo presidente y que se va a quedar gobernando por muchos años más, etcétera, ¿no? Por eso hago esta aclaración. Pero es importante reconocer que la mayoría de la gente está contenta, ¿no? Que por primera vez en muchos años un presidente se fue entre aplausos, con gente queriéndola, con gente despidiéndola, que no eran gente movilizada,
Y eso es algo que tenemos que entender que es un efecto que sucedió, que la gente salía a las calles voluntariamente para vitorear, para gritar, para agradecer, para abrazar, para tocar incluso al presidente, cosa que no teníamos hace tiempo. Yo espero que le quitamos, o sea, que se le quitó la parafernalia del poder, al menos en los gobiernos federales. Y es que esto es muy cierto. Yo me acuerdo muchísimo una vez que vino un secretario de Gobernación aquí a visitar, en esa época era Duarte gobernador, y vino el exsecretario de Gobernación, no me acuerdo si estaba con Peña en los primeros años de Peña Nieto, y me impresionó mucho porque tenían cerrada toda la calle Carranza, que era de donde iba a entrar del aeropuerto, iba a pasar al Palacio de Gobierno. Tenían cerrado toda la calle, muchísimos escoltas. La ciudad estaba concentrada en la visita de un secretario de Estado. Hoy, y no me van a dejar mentir, viene un secretario de Estado a una ciudad y ni cuenta te das. O sea, no es la misma parafernalia de antes, no eran las mismas 30 Suburbans para mover a una persona, etcétera. Es que quiero estornudar. Para mover a una persona, sí cambió esto, ¿no? Es más, les puedo apostar que cualquier político chihuahuense trae mucho mejores camionetas que la propia escolta de la Presidencia de la República, ¿no? A ese nivel creo yo que podemos comparar. Y es bonito y es diferente al menos. Yo creo que sí, claro, que ahora la presidenta tiene que estar mucho mejor cuidada que Andrés Manuel por muchas razones. La primera de ellas, y ahorita que volvamos del corte, lo vamos a hablar, ¿no? Pero no es lo mismo el liderazgo que tenía Andrés Manuel con el que puede construir Claudia. Claudia no viene de una lucha de 18 años como tuvo Andrés Manuel. Es un sentimiento diferente, es una persona mucho más técnica, es una persona mucho más, digamos, menos efusiva en cuestión de sentimientos con la gente, etcétera. Y estos cambios, pues sí generan una diferente percepción, una diferente relación entre la gente. Yo sí creo que, por ejemplo, el Estado Mayor Presidencial, que se extinguió después, que claro que ahí está un área del ejército encargada de la seguridad del presidente y ahora de la presidenta, pues deba de formalizarse y deba hacer su chamba, ¿no? Pero esto no significa que vuelvan los excesos, los lujos y esta parafernalia del poder, que lo hablo así cuando digo el cambio en la cultura mexicana que se logró en estos 6 años. Vamos a un corte comercial y volvemos para seguir desglosando todo esto que sucedió a inicios de esta semana. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Try to catch me howling at the moon. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Estamos de vuelta ya aquí. Llevo queriendo estornudar toda la mañana y no he podido, así que les ofrezco una disculpa ahí que de repente me agarra el sentimiento que te da, que es horrible cuando no lo logras. Oigan, un breve interrupción. Ayer fui a ver la película del Joker, la nueva, y está bien rara. Salí, no sé cómo describirla, pero es un musical. O sea, tradujeron la historia como a
pues sí, a una película musical. Y está muy extraña, ¿no? Y por lo general en esas películas, pues vas y el personaje Joker es un personaje violento, etcétera, y esperas eso de la película. Y no, es una historia de amor, que participa ahí Lady Gaga, y la verdad es que es una gran actuación de ambos, pero quería nada más comentar eso porque me vino ahorita a la cabeza ahorita que estaba en el intermedio. Oigan, por la toma de protesta, creo que habló muy bien de mucha gente la toma de protesta. Yo lo primero que quiero es aplaudir a la oposición porque por primera vez en muchísimos años pudo la persona que toma protesta como presidente o presidenta de la República, pudo hablar y decir las cosas sin que le estuvieran gritando, sin que le estuvieran ofendiendo, sin que intentaran subirse a la tribuna, sin que trajeran pancartas ahí espantosas, únicamente para ensuciar el evento, ¿no? Porque ya cuando llegan ahí ya pasaron todos los procesos de justicia, de impugnaciones, de resoluciones de cualquiera de los órganos y tribunales que se encargan de hacer válido una elección, etcétera, ¿no? Pero nos daba una muy mala imagen de México lo que sucedía en esos entonces. Y por primera vez en muchos años, al menos en lo que yo recuerdo de mi existencia, pues tuvimos una oposición decente, sentada a no aplaudían ni cuando les convenía, ¿no? Porque obviamente dentro de un discurso se dicen muchas cosas, hay cosas en las que estás de acuerdo y cosas en las que no estás de acuerdo, pero pues al menos estuvieron quietecitos y lo hicieron muy bien, ¿no? Del lado de Morena, también el tema ese de las selfies, ¿no? Que incluso Claudia Sheinbaum dio un manotazo para quitar ahí a un diputado que se quería tomar una selfie con ella justo en el momento cuando ella está saliendo a saludar a la gente afuera de San Lázaro, pues también es algo muy imprudente, ¿no? Creo que en Morena hubo más desorden, más imprudencias en ese sentido. Creo que vinieron presidentes que son grandes aliados del presidente Andrés Manuel. Yo creo que los más importantes aliados que ha tenido esta cuarta transformación pues ha sido Lula da Silva en Brasil, ¿no? Un presidente de izquierda. Gustavo Petro, que también es un personaje del estilo de Andrés Manuel en muchos sentidos, ¿no? Tanto histórico como ya en sus políticas, ya como gobernante en Colombia. Vino Chile, Gabriel Boric, que también es un presidente de izquierda, que ha tenido ahí muchos problemas en su gobierno, porque él en cuanto llegó quiso cambiar la constitución. Digo, o sea, que el país necesita una nueva constitución, eso es un hecho. Sin embargo, pues se fueron a por todas, se diría. Y le salió mal y desde ahí su gobierno se empezó a ir para abajo, su popularidad, etcétera. Pues vino Cuba, que Cuba depende mucho de México en muchos sentidos, ¿no? México es el hermano mayor de este país, y presidentes también de Centroamérica. Se extrañó, pues obviamente, al rey de España, que ha causado mucho revuelo, y digo se extrañó porque él siempre viene, o sea, la función principal del rey de España es la representación internacional del país. Muchos no entienden cómo funciona el tema de la monarquía, pero España tiene a un jefe de Estado, que es el rey, y a un presidente del gobierno, que se llama Pedro Sánchez. Entonces ahí se hizo toda una refusilata, pues porque el gobierno de México invitó a Pedro Sánchez cuando el responsable de hacer esas representaciones siempre es el jefe de Estado. Entonces, incluso ahí en el discurso, Claudia manda un chascarrillo, la presidenta manda un chascarrillo, diciendo, y agradezco aquí a unos diputados españoles que estaban ahí de visita, ¿no? Entonces aprovechó eso y creo que es un tema muy profundo el que se está tocando. No es el hecho de pido disculpas, ¿no? Por la conquista, no. Es mucho más trascendental todo esto. Entiendo la postura de Andrés Manuel. Yo creo que a pesar de que el gobierno de España no quiera aceptar esta propuesta que le están haciendo de hacer como una disculpa conjunta, porque lo que está pidiendo el gobierno de México no es que España se disculpe, sino que el gobierno de México y el gobierno de España en conjunto pidan disculpas a las etnias y a los grupos indígenas que fueron afectados en la época de la conquista. Pero bueno, eso es un tema que ya podemos hablar mucho más delante de esto. Otra de las cosas que sí destaco yo es que, bueno, obviamente Andrés Manuel no quiso saludar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Eso es un tema que ya todos conocemos, el enojo, la indignación que ha habido del presidente. Lo que sí es que, y reconozco, es que la presidenta Claudia Sheinbaum cuando entra,
saluda al presidente, saluda a Ifigenia, que es quien estaba presidiendo el Congreso en ese momento, y saluda a Norma Piña, de mano y de beso. Y eso se me hizo un gesto muy prudente, al único que aplaudieron toda la oposición, digámoslo así, pero se me hace algo muy positivo, ¿no? Que mande esa señal de haber, o sea, un respeto institucional a quien preside otro poder, como es ella, ¿no? La propia presidenta que preside el poder ejecutivo de este país. Y por último, otra cosa que destaco y que es importante, ¿no? Mandó ahí varias señales que su discurso fue positivo. Creo que fue corto en muchos sentidos, pero positivo para lo que se esperaba. Y no lo digo yo. Inmediatamente, en cuanto terminó el discurso, el peso mexicano empezó a subir su posicionamiento frente a otras monedas. O sea, si los quieren ver de otra forma, bajó el precio del dólar. Si lo quieren ver como es correctamente económicamente, subió el peso mexicano. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque obviamente, ya lo he explicado aquí muchas veces, si tú tienes 100 pesos y dices, oye, pues yo quiero abrir una empresa en Perú o en México, pero no sé qué va a pasar, cómo va a ser el próximo gobierno, yo no sé si la presidenta traiga una visión de algo que no me convenga, entonces yo pongo mis 100 pesos en Perú. Pero en este caso, pues había muchos inversionistas esperando ver, pues, dónde van a poner ese dinero, ¿no? Y hay muchos factores que afectan, obviamente la elección de Estados Unidos afecta mucho a los inversionistas mexicanos porque no saben qué es lo que va a pasar con todo esto que dice Trump que va a hacer, ¿no? Y que ya lo conocemos, que dice mucho y hace poco, pero pues también es un factor, como también la visión de quien gana la presidencia de la República y su primer discurso. Porque una cosa son los discursos de campaña, otras cosas son los discursos de transición, donde estás, digamos, en santa paz, tratando de agarrar el mando del gobierno, pero otro es ya cuando tengo la banda presidencial y oficialmente soy la presidenta de la República. Y este primer discurso mandó para mí 2 mensajes muy importantes. El primero, que todas las inversiones de extranjeros y de propios mexicanos, o sea, todo el tema de la propiedad privada está totalmente seguro. Y esto es muy importante que lo haya dicho, aunque se pueda muchas veces escuchar entre líneas, que lo haya dicho, eso le da mucha certeza a las personas que tienen estas inversiones, le da mucha certeza a las personas que quieren abrir empresas, le da mucha certeza a las personas que quieren construir su propia casa. Pues, ¿por qué? Pues porque te están diciendo que las cosas van a estar bien en ese sentido, ¿no? Que no se preocupen por ese lado. 2, lo otro que destaco y que va en contra incluso de la visión del presidente Andrés Manuel es el tema de las energías renovables. O sea, Claudia lo dijo textualmente, no podemos pensar que vamos a producir tantos barriles de petróleo porque es ecológicamente un desastre lo que se está proponiendo. Se va a reducir y se va a incrementar la inversión, los permisos en las energías renovables. Ojo, y ya lo hemos también hablado en este programa, son 2 cosas diferentes. Tenemos que mantener las energías, por así decirlo, sucias, ¿no? Las energías derivadas de todo el tema petrolero, pues porque estas energías de combustión son las que le dan fuerza a los motores y nos han dado la oportunidad de evolucionar como seres humanos. Pero al mismo tiempo tienes que invertir en energías limpias para que tengas todo el consumo que se necesita constantemente, para que podamos prender la iluminación LED, los focos que necesitan poca energía. Eso sí puede funcionar. Una casa puede funcionar perfectamente con energía renovable, pero una maquiladora no puede funcionar con energía renovable únicamente, ¿no? O sea, los grandes motores, los grandes temas energéticos no pueden funcionar con energía renovable, incluso los aviones. O sea, falta mucho tiempo para que la turbocina pueda cambiar. ¿Por qué? Porque una energía eléctrica, el avión pesaría muchísimo por todas las baterías que necesita. Ese tipo de cosas que no hemos resuelto como humanidad y que nos falta mucho tiempo. Que eso es lo que siempre hemos venido hablando. O sea, no por invertir en una refinería significa que debas frenar la inversión en energías limpias, ¿no? Y eso fue un mensaje muy claro de Claudia. Creo que es muy positivo. Y es una de las cosas que rompe, digamos, con la visión que tenía el pasado gobierno. Ojo, hay personas que llevan diciendo, y este es un tema también que quería tocar, desde hace mucho tiempo que Claudia debería de romper con Andrés Manuel, que Andrés Manuel va a gobernar durante 6 años, pero pues puso a Claudia para seguir atrás de ella, etc.
siempre le respondo dos cosas. La primera es, ¿y si sí? O sea, si lo que me estás diciendo fuera real, ¿qué pasa? Porque tuvimos a un Carlos Salinas de Gortari, que en teoría, porque todas estas son teorías, ¿no? Conspiranoicas, pues siguió gobernando el país con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Calderón, etcétera, ¿no? O sea, con Peña Nieto. O sea, tenemos a este súper poderoso presidente atrás de todos ellos, supuestamente. Pero la otra es, yo creo que Claudia es una persona muy profesional, es una persona sumamente técnica, es una persona muy preparada, que sabe cómo agarrar el rumbo. Pero nada más eso. Si yo fuera Claudia en este momento y tengo a un expresidente que se está yendo con tantos, digamos, positivos, con tanta popularidad, pues lo primero que tú no puedes romper con esa persona. Lo primero que tiene que hacer Claudia es absorber esa popularidad y poco a poco irse convirtiendo y cambiando el modo del gobierno a su propio modo. No puede romper y sería una tontería. Y también sería una tontería para nosotros, para cualquier persona. Y les voy a decir por qué. La gobernabilidad de este país no es una cosa fácil. Somos un país complicado. Los mexicanos somos personas complicadas en muchos sentidos. Dirigir partidos políticos es complicado. Un partido político ya tan grande como Morena, que creció tan rápido, que tiene muchas corrientes también internas, es complicado gobernarlo. O sea, es complicado tener el control total de todo eso. Incluso Andrés Manuel batalló al final de su sexenio. ¿No se acuerdan cuando ya Monreal batallaban ahí para sacar ciertas cosas en el Senado de la República? Entonces, no es una cosa sencilla este tema. Si Claudia rompe ahorita con Andrés Manuel o dice que va a hacer otra cosa y que hasta aquí se acabó, bla, bla, bla. O sea, cualquier declaración que haga en ese sentido, va a haber se empieza a gestar un movimiento dentro de Morena que no nos conviene a nadie porque nadie quiere que se pierda la gobernabilidad en este país. Y eso es algo que ellos tienen muy claro. Entonces olvidémonos y quitémonos de la cabeza esas cosas que son literalmente, pues son cosas que decimos porque muchas veces ya no hay con qué atacar. Ya no hay con qué salir a la oposición. Y claro que hay muchas cosas. Hay muchos temas que no se han tocado, hay muchos temas que están haciendo mal. Yo lo repito 1000 veces, la militarización del país, echaron para atrás la reforma educativa, son grandes errores, todo el tema de la delincuencia que no se ha podido controlar, etcétera, son grandes errores que ha tenido este gobierno, pero yo no veo a la oposición hablando de eso, ¿no? Y este tipo de cositas, donde dicen, es que rompa con Andrés Manuel porque se va a quedar atrás, pues lo único que sucedería es que nos afectaría a todos por este tema de perder una gobernabilidad que hace que un gobierno pueda avanzar, que hace que un gobierno pueda ejecutar cosas mucho más sencillo, que hace que un gobierno pueda simple y sencillamente dar resultados mucho más rápido sin tener que meterse en procesos políticos que solo retrasarían o harían más complicada cualquier decisión. Vamos a este segundo corte comercial y volvemos rápidamente aquí en Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Catch me howling at the moon. Porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo.
Ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar escuchándome. Yo soy Amin Anchondo y estamos haciendo un análisis de esto tema del cambio de gobierno. Oigan, yo creo que, a ver, hay cosas que Claudia agarra complicadas. Primera, el sexenio de Andrés Manuel fue el primer sexenio en la historia que donde no se devalúa el peso. Al menos referente, o sea, siempre tomamos como referencia el dólar estadounidense. Pero no se devaluó, o sea, al contrario, ¿no? Lo agarró creo que casi en 24 pesos y lo dejó en 19.65, una cosa así. Pues obviamente Claudia tiene un reto muy importante, ¿no? Yo creo que el primer reto, el más cañón que va a tener, es la implementación de la reforma al Poder Judicial. Primero que nada viene lo interesante. También decía, oigan, ese tema de la reforma aún no se acaba, al contrario, apenas empieza. Se aprobó la reforma al Poder Judicial, una reforma que consiste en cambiar la Constitución, cambiar un párrafo de la Constitución, literalmente, ¿no? Tocan ahí unos 2, 3 párrafos. El punto es que para que se den las cosas de forma correcta y lo que se ha estado peleando por mucho tiempo, pues es justamente lo que vendría en las leyes secundarias, que apenas van a empezarse a discutir. Y es ahí donde va a estar, porque lo importante es la regla del juego. O sea, ahorita se dice, los jueces, magistrados y ministros se van a elegir por elección popular, el Poder Judicial, bla, bla, bla. Ese fue el cambio, ¿no? que hubo en la Constitución, diciendo, a partir de ahora pasa a elección popular este tema, ¿no? Y se crea ciertos organismos, etcétera, que se contempló en esta discusión que hubo hace ya 2 meses. Pero luego viene las reformas a las leyes secundarias de esto, que son las reglas del juego, literalmente. O sea, el cómo se van a elegir, cómo van a ser los candidatos, cómo va a ser el proceso, qué es lo que va a pasar, cómo se tienen que comportar las instituciones, cuál va a ser el rol de los partidos políticos, qué prohibiciones va a haber para los partidos políticos sobre estos casos, etcétera. O sea, donde tenemos que poner más atención es en lo que viene. Y mucha gente ya bajó ahí la bandera y ya se dio por derrotada o se dio por victoriosa, dependiendo cómo vean el tema de la reforma. Pero donde va a estar lo complicado va a ser en estas leyes secundarias, que apenas se empiezan a discutir. Pero lo más cañón va a ser la implementación de esta reforma. Yo les decía que el éxito o fracaso de esto va a ser en cómo simplemente, cómo salgan la primera elección, que va a ser el próximo año, y cómo se dé el proceso de traslape entre los entrantes y los salientes. Y este va a ser un reto enorme para Claudia. ¿Por qué? Pues porque se le quedó la papa caliente entrando en su gobierno. Digamos, se dio la estrellita o el quemón, se lo dio Andrés Manuel, pero pues ahora viene lo importante para el país. El segundo reto que ella tiene es el tema de la seguridad y la violencia. Es un reto que han tenido todos los presidentes, que desató Calderón, que no se pudo controlar, al contrario, creció con Peña Nieto, que Andrés Manuel logró contener en algunos puntos, pero en otros se dispararon, ¿no? Con el tema de las desapariciones. Pero es un reto que tenemos como país y es un reto que ella debe de asumir como tal y pues crear estrategias o hacer estrategias más, digamos, diferentes en cuestión de seguridad. No hay una receta precisa para esto. Yo siempre que hablo del tema de seguridad pública en pláticas ahí con amigos, con familia, etcétera, les menciono, Estados Unidos es el país con más consumo de drogas del mundo. O sea, ahí son drogadictos lo que le sigue, ¿no? En muchos sentidos. Y literalmente tienen problemas de salud enormes por el tema de drogas como el fentanilo. Y nunca hemos escuchado de un cártel americano. O sea, ¿cómo le llega la droga tanto estadounidense y no tienen un cártel? O en España que también hay un consumo alto de droga, que consigues droga en todos lados. Y tampoco hemos escuchado de cárteles europeos. Qué raro, ¿no? O sea, cómo ellos combaten el narcotráfico y no hay tantas balaceras, tanto desorden. Porque se hace con un tema de inteligencia. Porque se hace de una forma diferente. No es a metralleta contra metralleta. Es un enfrentamiento con inteligencia, saber cuándo, dónde detener a estas personas, ¿no? No se van contra el que siembra, no se van contra el dealer que está ahí en la calle y que vende 10 cositas, ¿no? Se van contra los reales líderes y ejecutores de estas redes de narcotráfico. Es muy diferente el combate
al narcotráfico en países avanzados contra los que nos quieren hacer tener en América o sobre todo en México. Esas son las diferentes visiones, digamos. En los dos lados hay tráfico, en los dos lados hay droga. En un país hay mucho más droga incluso, pero el combate es diferente. A lo que voy es, yo espero que las estrategias de seguridad de Claudia tenga que ver mucho con inteligencia, mucho con una forma de ejecutar y de ejecutar las operaciones de los militares, de la Guardia Nacional, de las policías estatales, etcétera, de una forma mucho más inteligente que únicamente con enfrentamientos. Pero bueno, es el gran reto que tiene Claudia Sheinbaum. La segunda, y tocando el tema, pues es el tema de militares en tareas civiles, o mejor conocido como militarización. Pero el tema es que ellos son personajes que tienen una capacitación, están entrenados, tienen una educación para otras cosas y que de pronto los ponen a administrar aduanas, aeropuertos, la propia Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Y este es un reto enorme. ¿Por qué? Porque esta curva de aprendizaje es mucho más pronunciada y eso nos afecta mucho al país en cuestión de tiempos, logística, operaciones de empresas, de maquiladoras, etcétera, ¿no? O sea, creo que este reto es importante y sobre todo que es importante que funcionen, porque no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Estamos hablando de arterias principales que tenemos en este país, puntos de llegada, puntos de transición de mercancías, de pasajeros, de turistas, etcétera. Entonces, creo que este reto lo debe tener ella muy claro y creo que debe ser una operación quirúrgica para que las cosas salgan bien. Otra de las cosas que va a tener es lo que pase en noviembre. Ya falta menos de, 2 meses, ¿no? Un mes para la elección, un mes y 15 días para la elección presidencial en Estados Unidos. Y esto va a ser un reto, ¿no? Por muchos sentidos. La primera es, pues, ¿qué va a pasar si gana Donald Trump? ¿Cómo va a ser esta relación? Yo creo firmemente que va a ganar Kamala Harris. Y independientemente también de eso, pues viene una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y viene también, no es una renegociación la que sigue, es una revisión, pero pues se convierte muchas veces en renegociación. Y pues la crisis migratoria, ¿no? Que ese es un tema muy importante que tiene Estados Unidos como prioridad y que México también ya debe tener como prioridad, porque México ha tomado criterios muy buena ondita como convertirse en un país receptor, digamos, ¿no? Porque un migrante que viene de países con problemas enormes como Venezuela, como Honduras, como Ecuador, etcétera, ¿no? Que vienen hacia una vida mejor, digamos, en Estados Unidos, pues si no entra a Estados Unidos no es como que diga, ay, pues ya me regreso otra vez a Honduras. Su segunda opción es México y es quedarse en México. Entonces, algo se tiene que hacer ahí. Creo que es uno de los temas que no están resueltos y que Claudia va a tener que resolver. El tercero ya no sé si es tercero o cuarto, pero uno que tengo muy importante aquí es el tema de la salud. Creo que la idea inicial que tenían con el INSABI era una idea buena, que era concentrar, o sea, lo voy a decir muy, muy someramente, ¿no? Pero era concentrar los hospitales de la Secretaría de Salud, los hospitales del IMSS, los hospitales del ISSSTE, los hospitales que había en los estados en cuestión de salud, concentrar todo, estos que aparte eran diferentes organizaciones las que los manejaban, concentrar todo en una sola organización, que era el INSABI, y de ahí hacer mucho más eficiente el sistema, cosa que falló. Ser un plan bueno, muy mal ejecutado, que falla, y cuando falla esto, pues fallan muchas cosas, y fue cuando se desata la crisis de medicamentos que hubo en este país y que sabemos que le afectó mucho al gobierno del presidente Andrés Manuel por este fallo. Pero eso fue un fallo de ejecución, no tanto un fallo, digamos, como no era una mala idea. Bueno, esa crisis sigue en este momento, ¿no? Se han tomado decisiones como el tema porque le llaman megafarmacia, creo que ahí estuvo un error. La megafarmacia no es una farmacia como tal, porque dicen, oye, solamente ha repartido 200 recetas. Pues sí, pues porque si lo dices de esa forma, la gente se imagina que una receta es ir a comprar unos Tempras, ¿no? Y que el doctor te recetó ahí un Tempra, vas a ir a la megafarmacia y te dan el Tempra. Pues no es así. Lo que pasa es que esta megafarmacia
surte hospitales, surte estados, surte organizaciones muy grandes. Entonces, una receta contiene miles y miles y miles de medicamentos, ¿no? Solo para cambiar este bulo que ronda por ahí. Pero sí hay una crisis, obviamente, en este sector de salud, que es una papa caliente que recibe también Claudia, que se tiene que mejorar, que se tiene que crear un sistema bueno de salud y que al final pues, se logre con el ahora IMSS Bienestar, que yo no sé si le van a cambiar de nombre nuevamente ahora con el cambio de gobierno, yo espero que no, pero que ahora funcione de forma correcta. Y se anunció ahí también por parte de la presidenta en el discurso en el Congreso, no sé si lo escucharon, que se van a crear las farmacias para el bienestar. Yo creo que va a funcionar como un tema de las farmacias similares, ¿no? Como los SIMIs, pues que el gobierno va a tener sus propias farmacias que incluso pueden ser más baratas que el SIMI para distribuir y ofrecer medicamento a la población. La idea suena bien, no lo sé. Ahí podemos entrar al debate de qué tanto el gobierno debe entrar a hacer ciertas cosas, ¿no? De si es bueno que el gobierno participe con empresas en el mercado o no. Pero lo que sí es que tenemos una crisis de salud, que no hay medicamentos al 100% y que se tienen que tomar cartas en el asunto para resolver. Entonces, en resumen, 1, la reforma laboral, todos los cambios constitucionales y leyes que tienen que, la reforma de la justicia que tiene que haber. 2, el tema de seguridad. 3, el tema de resolver la militarización y que al menos funcione. Si ya militarizaste, pues que al menos los militares hagan bien su chamba administrativa. La crisis migratoria y la relación con Estados Unidos. Y por último, el sector salud. Para mí esos fueron los puntos claves que quise poner como los grandes retos que tiene la actual presidenta de la República. Vamos al tercer corte comercial y ya volvemos a la última etapa de Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Try to catch me howling at the moon. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Anchondo. Ya estamos de vuelta. Oigan, quería tocar, cerrando ya un poquito el tema, creo que también he escuchado muchísimo esto, pero tenía que yo hablarlo tal cual, ¿no? Si no me lo iba a quedar aquí con una bola en la garganta todo el análisis del tema de la toma de protesta de Claudia. Yo sinceramente le deseo lo mejor a esta presidenta. Creo que yo sí soy de los que tiene mucha esperanza, sí soy de los que cree que va a ser un gran gobierno, sí soy de los que cree que lo puede hacer mucho mejor que el presidente Andrés Manuel. También reconozco que estoy a favor de lo que hizo el presidente Andrés Manuel, o sea, reconozco el sexenio como positivo, ya lo dije. Le pondría un 7 si fuera mi calificación. Si pudiera yo calificar el gobierno de Andrés Manuel, le pondría yo un 7. Aún así, creo que Claudia lo puede hacer mucho mejor. Creo que tiene habilidades mucho más específicas, no tanto políticas como las del presidente Andrés Manuel, pero sí técnicas que le van a ayudar mucho a aterrizar ideas y generar cosas importantes, acciones importantes que no se podían o que no eran la convicción o visión del presidente pasado. Entonces, pues enhorabuena para este país. Yo creo que el sentimiento de esperanza es generalizado y depende de todas y todos nosotros el que las cosas vayan bien. Y digo depende de todas y todos nosotros porque tenemos mucha chamba en analizar, en criticar las formas de las cosas correctas, con datos, etcétera, y hacer que funcione, porque la sociedad sí es gran parte de que el rumbo vaya, o sea, de que los gobiernos no pierdan el rumbo, ¿no? Y por eso dejo la responsabilidad aquí sobre la mesa. Iba a hablar de otro tema ya, nomás para en estos últimos minutos, que
lo he hablado varias veces y es un tema... Y bueno, ahorita quiero hacer algo, o sea, quiero poner en la mesa algo que para diferenciarlo. Pero es el tema de Israel y Palestina. Esta guerra que ya vemos como normal, que normalizamos ya las guerras, y eso es algo bien triste, ¿no? O sea, nos olvidamos que existe una guerra en Ucrania, nos olvidamos que existe una guerra en Palestina. Nos pasan, los noticieros nos dan ciertas perspectivas y cierta información de las cosas. Muchos por el lado de apoyo a Israel, y esto es normal viéndolo desde el sentido de que los medios, muchos medios de comunicación internacionales son dueños, o sea, sus dueños son judíos, sus dueños tienen mucha relación con Israel, pues obviamente pasan esa perspectiva. Y ayer publiqué ahí en mi Instagram un post donde era justo la nota donde Israel declara persona non grata a el secretario general de la ONU. O sea, literalmente le dice al jefe de las Naciones Unidas pues que es una basura, que esa persona no puede entrar en Israel y no se le reconoce aquí y ya, ¿no? Es una persona non grata para los israelitas. El líder de la ONU. No estamos hablando de un líder de un partido político, no estamos hablando de un líder de algún grupo religioso, un grupo terrorista, no. Estamos hablando de quien preside la Organización de las Naciones Unidas, que fue la forma en la que el mundo encontró la forma de organizarse hace más de 50 años, para poder mantener una relativa paz en el planeta. Y así decidimos después de la Segunda Guerra Mundial el organizarnos y decir, a ver, vamos a sentarnos todos en una mesa, vamos a debatir en esta mesa, pues para evitarnos guerras y evitarnos muertes, etc. El punto es que esta semana se recrudeció esa guerra, la guerra de Israel. Ya no es únicamente en la franja de Gaza con la excusa de estar buscando terroristas. Se pasó al Líbano, se pasó a otros países que nada tiene que ver con ese tema, ¿no? Y todos sabemos, porque la historia nos lo dice, desde que se creó el Estado de Israel, que la ONU fue la que dijo que existía el Estado de Israel y que se delimitaba en ciertas zonas. Bueno, desde esos años 50, Israel empezó a crecer como país. Fueron agarrando mucho más territorio. O sea, yo ponía de ejemplo, ¿no? Ahí, ponía de ejemplo varias cosas aquí en programas anteriores, pero el punto es que ha seguido creciendo su territorio a pesar de que el mundo le está diciendo que no lo haga. Ahora que se viene el tema de la guerra, se hace un debate, y es al punto que quiero dejar muy claro. Se hace un debate y pareciera que ese debate es: si apoyas a Israel, eres de derecha, y si apoyas a Palestina, eres de izquierda. Y eso es lo más tonto que yo he escuchado en mucho tiempo, porque dejamos las vidas de personas de por medio nulificadas, y si de por sí es poca la publicidad que se le hace a las más de 38,000 muertes que ha habido en Palestina, que muchos de ellos, casi el 50%, son niños, que ellos no tienen la culpa de nada de lo que está pasando, ni entienden lo que está pasando. Los desaparecemos en el momento en el que el debate ya no es si Israel está haciendo las cosas bien o mal, ya no es si Palestina está haciendo las cosas bien o mal, sino el debate es, es que eres de derecha o eres de izquierda. O sea, esto es algo mucho más profundo que eso. Porque yo puedo ser una persona que creo en el libre mercado, que creo en el capitalismo, que creo en ciertas cosas, pero no por eso voy a tolerar que un país como Israel esté matando personas solo para crecer su territorio con la excusa de ir a matar terroristas. Porque otra de las concepciones, y no me van a dejar mentir, y si alguien cree que estoy mintiendo, neta, mándeme un WhatsApp. Siempre se me olvida, pero el 614-432-3003, ahí pueden mandar mensajes. Pero nos hicieron ver las películas, las series, las noticias, nos hicieron pensar que los musulmanes todos son terroristas. Como si todos los palestinos fueran terroristas. Como si todas las personas del Líbano fueran terroristas. Como si todos los sirios fueran terroristas. Eso es falso, señores. Es falso. Es como decir en Europa
o en Asia dijeran que todos los mexicanos son narcotraficantes. Por favor, eso es falso. Es exactamente lo mismo. Y es como si el gobierno, que luego también hay hijo, es que me da mucho coraje. Vi un discurso de Marco Cortés ahí en el Senado pidiendo que se tipificara el narcotráfico como terrorismo, cuando sabemos que el único objetivo de hacer eso es que, de hecho él lo dijo, que países extranjeros pudieran intervenir en el país, ¿no? Pues imagínense que eso sucediera. Es como si Estados Unidos quisiera matar a algún narcotraficante y para hacerlo disparara una bomba sobre Culiacán, por ejemplo, ¿no? O sea, matando a todos los inocentes y diciendo, es que ahí había narcos. Nos parece irreal, ¿verdad? Nos parece algo totalmente incongruente, incoherente, inmoral y todos los negativos que podamos sacar. Pero nos parece correcto que Israel bombardee ciudades diciendo que ahí en ese hospital estaba un terrorista y que por eso mató a todos los niños que estaban en ese hospital y a todas las personas que estaban internadas en ese hospital y que por eso dejó sin comer a muchas personas. ¿Se fijan ustedes la incongruencia? Y luego todavía pasamos el debate a es que tú eres de izquierda y tú eres de derecha. Por favor. O sea, esto no es así. Y tenemos que decir las cosas tal cual y quitarnos muchos paradigmas de la cabeza, romper paradigmas que nos han sembrado. Como de México, creen que andamos en burro, que las calles no están pavimentadas y que tenemos un sombrero todos nosotros, que decimos, por favor, qué tontos el mundo que cree que los mexicanos somos así. Pues qué tontos somos los mexicanos si creemos que todas las personas de otra religión, en especial la musulmana, son terroristas. Y qué tontos si creemos que un país completo son terroristas. No es así. No es así. Y son injusticias. Y son cosas que están pasando hoy en pleno siglo XXI. Que decimos que somos una sociedad súper civilizada y que el humano está llegando a Marte y que el humano y que la inteligencia artificial. Sí, con todo esto seguimos haciendo las cosas de la época, no sé, pero no sé qué época decir que éramos unos cavernícolas que nos dábamos con un mazo en la cabeza únicamente por un tema de convicciones, de religión, etc. Sí quería tocar ese tema porque he tenido muchos, sobre todo con publicación que hice en Instagram, se armó ese debate y yo lo que decía es que una cosa es ser izquierda o derecha. Para empezar, la izquierda o derecha la puedes definir económicamente o en cuestión de derechos, porque son cosas muy diferentes. O izquierda o derecha también la puedes definir en qué tipo de partido político, pero no puedes definir una religión entre izquierda y derecha, ni tampoco puedes decidir si una guerra es positiva o negativa con izquierdas o derechas. Y yo lo entiendo, y yo entiendo este contexto, y yo entiendo que una lucha de Rusia contra Ucrania no únicamente es Rusia contra Ucrania, sino está siendo el capitalismo contra el socialismo de hace muchos años, ¿no? Y en el fondo es eso. Y en el fondo de Israel es un tema religioso. Pero el problema es que está contaminado por muchos temas políticos, por muchos temas de interés económicos. Pero lo peor que podemos hacer es eliminar de la discusión la cantidad de muertes de inocentes que está habiendo. Ese es mi mensaje el día de hoy con respecto a esto que está sucediendo en la guerra de Israel, que se recrudeció, que está agarrando niveles bastante peligrosos, que Irán ya está interviniendo y Irán es una potencia nuclear muy grande. Ayer me dio paz el mensaje que dio Joe Biden, presidente de Estados Unidos, diciendo que si Israel atacaba las bases militares de Irán donde hay bombas nucleares, no lo iba a apoyar. Y esto, bueno, es un buen mensaje a fin y al cabo. Y espero que Israel se contenga un poquito y que ya alguien ponga orden. No tengo esperanza de la ONU porque la ONU ya no sirve, ya no funciona. Es una institución que quedó totalmente obsoleta, que necesitamos reconfigurarla, que además nos sale carísima y que sirve para que los presidentes vayan a dar discursos una vez al año y los usen para su propia propaganda personal, pero no para lo que fue creada esta organización. Porque además tiene reglas muy tontas. Tiene el Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo, digamos, para estos temas,
donde las decisiones se tienen que dar por unanimidad. Y hay miembros permanentes y miembros invitados. Y los permanentes pues, son los mismos de siempre. Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, no me acuerdo quién más son los miembros permanentes, China. Entonces, con un veto que haya de cualquiera de uno de ellos, ya no sale una resolución. Entonces, pues obviamente, cualquier resolución en contra de Rusia o cualquier resolución en contra de Israel va a ser vetada por Estados Unidos o por el propio Rusia, ¿no? Como ha sucedido ya en los últimos 7, 8 años con esto que está pasando. Con eso termino. Muchísimas gracias por haberme sintonizado el día de hoy. Espero que les haya gustado un poco el programa monólogo. Una disculpa por mi voz, que quise estornudar todo el programa y no pude. Y los veo la próxima semana en punto de las 9 el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Amir Anchondo. Que pasen un buen fin de semana.